consideraciones con respecto a la proporción áurea o la sección áurea sobre su definición y algunas propiedades. Por ejemplo, en el libro 6, me parece, de Euclides, define el rectángulo áureo como un rectángulo. A ver la idea aquí. Tenemos un rectángulo con lado mayor A y lado menor B. Y luego dibujamos otro rectángulo interno de esta manera, donde el lado mayor es B y el lado menor es C. Lo que nos dice es si es un rectángulo áureo, la medida de los lados son proporcionales entre sí. Es decir, el lado mayor del externo es al lado mayor del interno, como el lado menor externo es al lado menor interno. Es decir, que B es AC. Y esto es más o menos la idea de proporción áurea, que en el libro de Euclides se lo llama extrema y media razón, como una forma de equilibrio entre el todo y las partes. De hecho, que en el libro habla de una proporción donde el todo es a la parte mayor como la parte mayor es a la parte menor. Es decir, que si dibujamos, por ejemplo, nuestro rectángulo, de nuevo tenemos esta situación. Ponemos acá A. Todas las medidas por acá. Entonces lo que nos dice es que el todo, que es A más B, es a la parte mayor, que es como la parte mayor de adentro, que sería A. La parte mayor de adentro es la parte menor de afuera. Entonces, A es AB. Esta es la definición que nos da Euclides de phi, que es la divina proporción, que phi viene de Fidias, que fue un escultor griego de la época de Pericles, que supuestamente trabajó en la reconstrucción del Partenón y utilizaba esta proporción. Entonces, esta es nuestra definición de la proporción áurea. No sabemos si existe una forma de obtener esta división, pero esta es la definición, si es que existe. Entonces, podemos, digamos, apartar esto junto con esto. Es decir, esto es igual a esto y entonces esto también es igual a esto. Entonces, A más B sobre A es phi. Están en proporción áurea, es decir, esto es phi. Entonces, si distribuimos esta división A, nos quedaría A dividido A es 1 más B sobre A. Esto es también igual a phi. Esto viene de nuestra definición. Entonces, como acá podemos observar, este número B sobre A es el inverso de phi también, según lo que habíamos definido. Estos números son inversos entre sí. Es decir, que podemos reescribir phi como 1 más 1 entre phi, porque es el inverso, como vemos aquí. Este es un resultado interesante e importante. ¿Ya? Podemos poner pequeño asterisco aquí, para luego volvemos a considerar esto para otros resultados. Bueno, ahora usando álgebra podemos resolver esto, resolver esta ecuación.
Entonces podemos multiplicar todo por phi y nos quedaría phi al cuadrado es igual a phi, ya que 1 por phi es phi, ya que phi por 1 sobre phi es 1. Entonces, despejando, igualando a 0, que también es un resultado muy importante que vamos a retomar luego. Vamos a poner aquí un pequeño asterisco para poder retomar. Bueno, entonces, ahora igualamos a 0. Esto pasa restando. Phi al cuadrado menos phi menos 1 igual a 0. Esta es la ecuación cuadrática que si tiene solución real, entonces existe la proporción áurea. Entonces veamos. Acá podemos usar la fórmula resolvente, donde A es igual a 1, B es igual a menos 1 y C es igual a menos 1. Entonces eso resolvemos y obtenemos phi tiene dos soluciones reales, 1 y 2. Ustedes pueden verificar que es 1 más menos raíz cuadrada de 1 más 4 sobre 2. Es decir, que phi acá adopta dos valores que son 1 más raíz de 5 entre 2 y 1 menos raíz de 5 entre 2. Estos son los valores de phi. Y observando este número, en particular este número, por ejemplo, es menor que 0, este es mayor que 0. Entonces, desde el punto de vista geométrico, como son, podemos verlo como medidas, podemos trabajar con este positivo. Entonces, observando este número, podemos notar que tenemos un número que es raíz de 5, al cual le sumamos la unidad y dividimos todo por 2. Entonces, esto nos tiene que llamar la atención que raíz de 5 es la raíz cuadrada de algo. Es decir, que, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 podemos obtener haciendo una longitud de 1 y luego una longitud perpendicular a ella de 1 también. Esta diagonal es raíz de 2. Y todas las raíces son diagonales de triángulos rectángulos. Es decir, que esto de alguna manera nos tiene que llamar la atención a decir que es la diagonal de algún triángulo. No sabemos cuál, pero podemos encontrarla. Por ejemplo, si hay un método para encontrar, un método conocido para encontrar esta función, que sería donde n es un número natural, que es un proceso geométrico que, que nos permite hacer esto, que es partir del, del número, por ejemplo, 1, hacemos la perpendicular 1 y tenemos, esto mide raíz de 2. Luego a esto, la raíz de 2, lo usamos como cateto de otro triángulo. Y el otro lado que mida 1, que sea perpendicular a este nuevo cateto. Entonces esto va a ser raíz de 3. Esto será raíz de 3. Luego este raíz de 3 lo usamos como nuevo cateto. Es decir, que lo que antes era diagonal, ahora es cateto. Y le vamos agregando catetos del lado 1, sucesivamente. Esto es 1, esto es 1.
Entonces esto va a medir raíz de 4, que va a ser 2. Entonces, este nuevo cateto va a medir 1. Entonces, esta será la medida raíz de 5. Es decir, que hicimos un proceso iterativo de sumar 1, 2, 3, 4, 5 catetos de medida 1. Y obtuvimos, de hecho, en general esto puede ir creciendo. El siguiente será raíz de 6, raíz de 7 y así sucesivamente. Se va a armar una espiral. Entonces, eso es algo que llama la atención para construir la proporción áurea. Construir geométricamente esto que encontramos como un número. Lo que encontramos como un número. Entonces, acá, ¿qué podemos notar? Que, que, que tenemos un triángulo, como vemos aquí, que el anterior es raíz de 4, que es 2. Y el otro cateto, como decimos, siempre vale 1 acá. Entonces, estamos tratando de construir raíz de 5. Entonces tenemos que esto es 1. Y esta es la diagonal que mide raíz de 5. Entonces hemos encontrado ese número tal que raíz cuadrada, es decir, que uno de los catetos sea 1 más y el otro cateto sea 2. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, que es raíz de 5. Es decir, que este triángulo es súper importante, el triángulo cuyos catetos están en relación 2, digamos, que este sea el doble que esto. Ese es el secreto de la proporción áurea. Un triángulo rectángulo con catetos donde uno de los catetos es el doble del otro. Por ejemplo, para construir geométricamente varias construcciones de la proporción áurea se basan en eso. Por ejemplo, si yo tengo esto, tengo aquí, esto mide, digamos, 2, aquí, esto 1. Entonces sé que esto vale raíz de 5. Entonces a esto yo debo sumarle la unidad. Es decir, puedo, por ejemplo, tomar, hacer radio y tomar centro aquí, hacer radio aquí y extender esto hasta aquí. Este punto que digamos D. Y esto pongamos que sea A. Y yo si encuentro el punto medio entre D y A, es decir, lo que yo estoy haciendo desde raíz de 5, sumarle 1. Es decir, sumarle esta medida 1 y luego dividir por 2. Encontrar la mitad de esto. Es decir, de un círculo acá, este va a ser el radio y el radio. Entonces, esto va a ser phi dividido 2. Es decir, que este punto yo puedo agarrar un compás aquí y transportar aquí. Hasta aquí y voy a haber encontrado este phi sobre este lado. Son varios métodos para construir. Otro de los métodos muy conocidos es, siempre se basan en tener una base que sea el doble de esto. Y también puedo venir para abajo. Pongamos que esto sea un sistema de coordenadas para que entiendan. Que esto sea el 0, 0, 1. Que este sea el 0, menos 2. Este es menos 2, 0. Entonces lo que hacemos es tratar de marcar phi en este segmento
Para lograr eso lo que hacemos es marcamos esto que mide raíz de 5. Entonces, con esa medida, con, con centro en este punto, marcamos aquí y ya hemos obtenido phi, pero en i, digamos, en este i. Y ahora para trasladar a x, simplemente ya tomamos centro aquí y trasladamos phi por aquí. Phi. Son varias formas de construir el número phi. Por ejemplo, Euclides, otra cosa que hizo fue usar esto para dibujar el pentágono, utilizando el hecho de que en un pentágono, por ejemplo, si yo tengo pentágono por aquí, esto está en proporción áurea con esto. Todo esto se puede construir partiendo del que el pentágono, por ejemplo, forma un triángulo en este lugar que es el famoso triángulo sublime que le llaman, que es un triángulo isósceles que tiene justamente esa proporción. De cualquiera de los lados del triángulo con estas diagonales están en proporción áurea. Eso es algo que se puede construir, por ejemplo, encontrando este triángulo de aquí, uno de los lados, y esto sería 2pi dividido 5. Y aquí tiene que uno encontrar esto y esto, y va a encontrar que cumple esta condición de que la diagonal está en proporción áurea con la mitad de los lados. Eso es algo que pueden ustedes construir. Ahora, para continuar podemos hacer algunas observaciones con este resultado que habíamos obtenido aquí, por aquí, donde veíamos que phi se define prácticamente de forma recursiva con esto. Tenemos que phi es igual a 1 más 1 sobre phi. Es decir, que el total de afuera, esto, es igual a lo que hay aquí adentro. Es decir, que yo puedo volver a escribir esto. Es decir, esto visto de afuera es lo mismo que visto de adentro. Es algo intuitivo que se puede ir recursivamente definiendo. Es decir, que todo esto que está afuera, yo puedo volver a escribir acá abajo, porque es lo mismo. Esto es igual a esto. Entonces lo vuelvo a meter ahí. 1 más 1 sobre phi. Después vuelvo a ver que todo esto es igual a lo que hay acá. Es decir, esto es todo esto que está afuera. Todo esto que está afuera es todo lo que está adentro. Entonces, yo puedo así infinitamente ir construyendo una, y así infinitamente. Es decir, que es una fracción continua simple, es lo que se llama esto. Que una fracción continua, recordemos que es, si yo tengo un número, entonces puedo definirlo como fracción continua, como a0 más b sub 0 dividido a sub 1 más b sub 1 dividido a sub 2 más b sub 2, y así todo el tiempo. Los números podemos definirlo de esta manera. Y una fracción continua simple es cuando para todo i,
d sub i es 1. Es decir, que todos estos son 1. Y eso generalmente se representa de esta manera. Entonces k como fracción continua se puede escribir así. A sub 0, a sub 1, a sub 2 y así. Y en particular en nuestro caso cuando hay repeticiones o de una fracción periódica, podemos describir así. No se repite este periodo así. Y en nuestro caso, podemos escribir phi así. Esto es phi. De manera, es decir, es como el número más irracional que existe por este motivo de que siempre está lejos de decir que es el número más pequeño, es 1, 1, 1. Este es como el número más irracional de todos. De hecho que es irracional. Podemos comprobar también que es irracional. Vamos a ver que phi, suponiendo lo contrario, ¿verdad? Suponiendo que phi es m sobre n, donde m y n son digamos la base de ese ideal de toda la clase de equivalencia de los racionales, es decir, que es el mínimo. En base a esto podemos nosotros suponer ciertas cosas. Igualamos, por ejemplo, podemos igualar a esto, 1 más 1 sobre phi. M sobre n es igual a 1 más 1 entre phi. Acá vemos que phi entonces es m sobre n. Entonces esto es el inverso. Entonces m sobre n es igual a 1 más n sobre m. Pero habíamos dicho que m sobre n era el mínimo. Entonces no puede ser igual a otro número que sea mayor que el mínimo. Entonces acá ya vemos una contradicción a nuestra hipótesis de que es un número racional. Por más de que se exprese como una proporción pi, no es un número racional, por más de que su definición diga esto. Porque nada nos dice que A o B sean números enteros, pueden ser cualquier número. Entonces, ahí vemos que phi es irracional. De hecho, que si yo sumo, por ejemplo, un número racional, un número que está racional, lo sumo con un número irracional, me vuelve a dar al conjunto de los números irracionales. Es decir, que porque Q es cerrado, por los números racionales son cerrados. Entonces acá vemos cómo no se cumple. No sé si es una buena demostración o hay algún un ciclo ahí circular ahí, pero es una forma intuitiva de ver. Otra cosa que podemos ver por aquí es, por ejemplo, si partimos de esto azul, tenemos acá. Vamos a hacer una construcción interesante también acá. Vemos que phi al cuadrado es igual a phi más 1. Entonces, podemos decir que phi, sacando raíz cuadrada de ambos lados, es raíz cuadrada de 1 más phi. Pero otra vez, esto recursivamente, esto es lo mismo que todo esto. Entonces, todo esto de afuera puedo meter acá adentro. Toda esta expresión externa puedo meter acá internamente. Le puedo decir otra vez que phi es igual a la raíz de 1 más la raíz de 1 más phi. Y así todo el tiempo. Puedo ir en el límite cuando esta serie tiene infinito, es phi. No, entonces volvemos a hacer esto.
es igual a la raíz de uno más la raíz de uno más la raíz de uno más phi. Y así, así. Seguir hasta el infinito. Es decir, que esta es una forma de expresar phi también. Así ya tenemos dos formas interesantes de expresar phi. Entonces hemos aproximado a dos, dos expresiones de phi que es como una es como una fracción continua que son todos unos. Uno, uno, fracción continua simple. Y así hasta el infinito. Esto es igual. Todo esto tiene, cuando tiende a infinito la cantidad de iteraciones. Entonces, esto es igual a la raíz de uno más la raíz de uno más la raíz de uno más y así hasta el infinito. Es una igualdad muy interesante.